Bienvenidos a una nueva entrega del Tiempo del Jaguar. Muy contentos, felices, muy satisfechos de tantos amigos que están correspondiendo a este espacio y que nos están enviando algunas sugerencias de temas. Recordemos que en diferentes ediciones del programa hemos hablado de que se hace con la intención de poder resolver algunas dudas, de poder captar aquellos temas o inquietudes que tienen los televidentes, aquellas personas que nos van acompañando semana a semana en este Tiempo del Jaguar. En este sentido nos sentimos muy satisfechos y muy honrados de la confianza y sobre todo de la sinceridad que están manifestando los correos electrónicos que llegan a nuestra página web. Es algo que valoramos muchísimo, porque cuando una persona tiene el valor, el coraje, tiene ese empuje de poder desnudarse delante de un correo a un desconocido, eso dice mucho de la belleza de ese espíritu y de esa alma. Y la verdad es que en ese sentido nos consideramos el equipo del Tiempo del Jaguar y de Chamanismo para Todos muy privilegiados, porque somos un poco coleccionistas de historias y coleccionistas de sentimientos y emociones que nos van llegando a través de todo ese remanso de comunicación a nivel de todo el planeta. Personas y amigos desde México, desde Chile, desde Argentina, desde el Perú, mi amado Perú, desde muchísimos lugares, Venezuela y, como no, también desde aquí, desde la península ibérica, desde España. Es maravilloso poder acceder a todo ese potencial humano y poder acceder a esa familia, esa gran familia humana, a ese gran Mitakuye Oyasin, esas palabras lakotas que hemos acuñado y que definen de alguna manera que todos somos uno, de que todos estamos relacionados, de que en este mundo piedras, minerales, plantas, animales y humanos somos una creación y que entre nosotros somos una familia a la cual debe estar unida y entre ellos se deben relacionar. Es de verdad un verdadero honor. A través de una sugerencia de un amigo que nos llegaba desde Venezuela, hoy vamos a hablar del mundo de los espíritus. Y este programa lo vamos a titular ¿Los espíritus existen o no existen? La verdad es que es un tema muy controvertido, quizás pueda herir alguna sensibilidad, porque hablar de espíritus, de desencarnados, de personas que ya no están junto a nosotros, es tener que hablar de la muerte. Y en esta sociedad occidental nos da muchísimo miedo la muerte y nos da muchísimo miedo el tema de morir. Días atrás también una buena amiga me hablaba de un caso de otra persona que estaba en una fase terminal con una enfermedad y me decía si en algún momento se podría hacer algún acompañamiento para poder acompañar precisamente, ¿no?, a esa persona, para poder tutelarla y de alguna manera indicarle todo aquello que pasa después de la vida. Desde nuestra perspectiva chamánica, y yo casi me atrevería a decir con toda la sinvergüencería del mundo, desde la perspectiva mía como Ana Hatun Sonko, puedo decir que la muerte y el mundo de los espíritus existe y que está todo absolutamente ligado y todo relacionado. Proveniendo de una familia espiritista desde la tatarabuela, obviamente es un mundo que en mi caso me resulta muy familiar y del cual me he sentido siempre plenamente conectada. Aquí tengo que mencionar a mi abuela materna Mercedes, que fue una persona que desde muy joven tuvo un contacto con el mundo de los espíritus totalmente directo. Cuando ella se hizo mucho más mayor, ese contacto fue todavía más afianzado hasta los últimos días de su vida. Y curiosamente, en el más allá, cuando ella dejó la vida y fue a otros planos, estando muerta, estando como espíritu desencarnada, seguía realizando el mismo trabajo, llevando espíritus a la luz, personas que morían, que no sabían dónde tenían que ir y que ella seguía guiando, tutelando en ese tránsito de la vida y de la muerte hasta llevarlos a su lugar. Durante muchos años ella se dedicó a hacer eso en vida
y también en muerte. Ahora pasó a otra fase. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos morimos? Hay una gran bibliografía y literatura muy documentada y científica. En este aspecto, el Dr. Moody ha sido uno de los máximos embajadores en hablar lo que ocurre después de la vida. Normalmente, cuando una persona está a punto de fallecer en nuestra sociedad, dependiendo de aquel trabajo que ha hecho en su propia vida, si ha sido una persona con más o menos cargas, con más o menos desafíos, la muerte en cierta manera le va a venir a buscar de esa misma forma. Y lo que ocurre es que en esos últimos momentos de vida, cuando estamos en ese tránsito a punto de morir, nos vienen a buscar personas que están en el más allá. Recuerdo sobre todo mi abuelo materno, en sus últimos momentos, cómo llamaba a su hermano fallecido, a su papá y a su mamá. Nosotras en la familia, las mujeres, sabíamos que esos seres estaban en la habitación y que a él le quedaban pocas horas de vida. Efectivamente, así ocurrió. Después, cuando alguien pasa por ese estado, está de 48 a 72 horas en un espacio dentro de la tierra. Es decir, está muerto, pero está viendo su funeral, está viendo lo que ocurre con los familiares, con los amigos. En momentos puede ir de un lugar a otro, dependiendo de aquellos pensamientos y de aquellos sentimientos que tiene su entorno inmediato. Y ahí está muy presente en todos esos episodios y momentos que está vivenciando, pero en otro plano de conciencia. Para que nos hagamos entender, que a veces creo que somos un poco densos, el pasar de la vida a la muerte sería como tener una olla, un cazo con agua. Le prendemos fuego, le prendemos la candela y ahí pasa de un estado líquido a un estado gaseoso. Ese estado gaseoso sería el mundo espiritual, que pasa en otro plano y que se funde absolutamente con el todo. Cuando ha pasado ese periodo que estábamos mencionando de unas 48-72 horas, es el momento en que se hace esa luz que tanto se relata en miles y miles de experiencias documentadas de personas que han estado a punto de la muerte y que después, muertas clínicamente incluso, y que después han vuelto a la vida. En ese periodo se pasa todas las imágenes, toda la retrospectiva de lo que yo hice en mi vida. Es como una especie de purgatorio donde yo hago una revisión, un examen de conciencia de aquellas cosas buenas y de aquellas cosas malas que hice. Y ahí es donde yo, de alguna manera, por voluntad propia, a través de lo que yo valoro y de lo que fue favorable o negativo, es donde yo voy a un lugar o a otro. Hay personas que se pueden pasar muchísimos años en un mismo estado, según llaman los budistas, de bardo, de purgatorio, en un espacio entre vidas. Ese espacio es un periodo en el que se puede prolongar muchos años y donde ese espíritu, esa persona, aunque está muerta, todavía no se ha dado cuenta de que está ahí y sigue dándole vueltas y vueltas y vueltas a aquellas situaciones que no resolvió, que fueron negativas, aquellos excesos y abusos que hizo, hasta que llega a un punto en el que ese ser, en el que esa conciencia se da cuenta. Y entonces es cuando cambia a otro plano más superior y ahí pasa por diferentes estadios hasta llegar a un punto donde decide si ha de volver o no a la vida. Es un mundo realmente fascinante, porque en ocasiones he oído de algunas personas de que nosotros lo elegimos todo en la vida. Yo no estoy de acuerdo. Hay situaciones que sí elegimos en la vida, pero hay otras que nos vienen impuestas. Me explicaré. Se supone que nosotros debemos elegir nuestros padres, debemos elegir el país donde vivimos, el continente, el sexo, la cuna, ¿no? el tipo de entorno familiar, etcétera, etcétera. Pero si para aquel espíritu, para aquel ser que tiene que venir a la tierra, es más importante resolver aquellos conflictos que de vidas pasadas lleva acumulados y acumulados con su padre, obviamente, ese ser, cuando tiene ahí una especie de juicio, una especie de valoración de cómo tiene que regresar y en qué condiciones de nuevo a la vida, ese ser no querrá volver con esa energía negativa que es su padre. Pero
los sabios, los guías, los maestros le van a sugerir y de alguna manera imponer desde la conciencia, desde el darse cuenta, desde el mostrarle que volver con esa persona con la que ha tenido tantos conflictos puede ser favorable, porque ahí puede tener una oportunidad maravillosa de poder solucionar todo ello. Y en esa vida presente que está a punto de comenzar, puede solucionar no únicamente el conflicto de la vida anterior, sino de tantas y tantas vidas donde se repitieron esas mismas circunstancias hasta llegar a un punto donde esa alma ya no puede aguantar más, donde ese ser, ese espíritu ya está, entre comillas, hasta las narices, ya no puedo, ya no aguanto más. Y entonces ahí es cuando se hace ese profundo compromiso, profundo juramento de decir, regreso, pero ahora voy a solucionar todo eso. Es muy emocionante. Cuando nosotros en la consulta hacemos revivir esas elecciones y obligaciones que tuvo la persona, es maravilloso, porque ella misma se da cuenta de todo aquello que debe hacer en esta vida. Y es algo fascinante. Una circunstancia que yo quería plantear a nuestros televidentes, a nuestros amigos del tiempo del jaguar, y que ahora se está dando muchísimo, es el liberar tantas y tantas heridas familiares, karmas familiares. Estamos en un periodo, estamos pasando por un momento de mucho despertar, de mucha conciencia. Hoy mismo estaba hablando con una muchacha de Madrid, de la capital de España, que me estaba relatando un poco de que todos éramos ya intuitivos, perceptivos y canalizadores. Y es cierto, las personas que de alguna manera estamos introducidos en este mundo espiritual canalizamos. Oímos, percibimos lo de los guías, lo de los ángeles, lo de los seres que están en otras esferas, y es bueno y así debe ser en este momento. Pero al igual que está ocurriendo esta circunstancia tan importante, de tanta renovación, de tanta energía favorable y de luz, están ocurriendo también desafíos impresionantes. Estamos viviendo un momento de valientes, y aquellos que no son valientes lo tienen que ser porque no nos toca otra. Personas, normalmente hijos de sus padres, obviamente, nietos de sus abuelos y bisnietos de sus bisabuelos, tienen que solucionar situaciones que estaban muy ancladas. Recuerdo el caso de una persona con la cual estamos trabajando en Barcelona, de un hombre muy valiente, que ahora se ha descubierto a sí mismo. La persona tenía pavor, terror, miedo a su padre, desde siempre, desde su más tierna infancia, y su padre, su progenitor, le estaba imponiendo unos conceptos, una agresividad, una rabia que no tenía ningún tipo de sentido ni tenía ningún tipo de lógica. Obviamente esta persona creció muy supeditado, consciente de todo lo que ocurría, muy dominado. El padre tuvo, entre comillas, unos favores, legándole comercios, negocios, etcétera, etcétera. Y viene a nuestra consulta con una angustia muy grande, diciendo de que él tenía miedo a su padre, que no podía fijar la mirada en sus ojos, que le provocaba eso muchísima tristeza y que sobre todo le provocaba una cobardía muy grande. Estoy hablando con toda la franqueza del mundo porque sé que este caso puede ayudar a muchas personas. Enseguida entendí lo que allí ocurría y fuimos rastreando hacia el pasado, yendo a situaciones que él había vivido en vidas pasadas con ese hombre que es su padre, donde él ya había estado muy sometido a él, y escarbando y hurgando, incluso hicimos una línea consanguínea de todas las relaciones que había tenido su padre, con su padre, yendo atrás generación tras generación hasta llegar a un punto donde hubo un hecho que provocó toda esa sumisión, esa actitud hitleriana, entre comillas, y una actitud de cobardía y de sumisión por parte de la persona que estaba sometida y mártir. Fascinante, fascinante, porque a día de hoy podemos decir y sentirnos muy satisfechos de que esa persona tiene una relación neutra con su padre, que consiguió aquí, en la vida real, en la tierra, tener un hecho, una conversación donde él se impuso bajo el respeto como una persona. A veces nosotros creemos que porque tenemos unos padres y unos abuelos
y por temas de educación, temas de creencias, de dogmas, creemos que tenemos que estar supeditados a ellos. Y esta es una creencia que ha estado muy extendida entre nuestros padres y abuelos, y así generación pasada tras generación pasada, y es ahora precisamente cuando nosotros tenemos que romper con ello, porque es el momento de estar completamente libres y es completamente el momento del tiempo del jaguar, del tiempo de la acción. Cuando nosotros estamos solucionando en esta vida todos esos temas que son tan antiguos, no únicamente solucionamos lo que ocurrió conmigo y con mi papá, sino también con todos los difuntos, con toda nuestra propia línea consanguínea que ya están en otro plano y que están muertos. Porque esos muertos que nosotros en chamanismo no distinguimos entre vida y muerto, sino que distinguimos en energías que son materiales o que son sutiles, todas esas líneas y todos esos lazos del pasado se liberan y llegan a tener un descanso total y absoluto. Imaginaros lo importante que es restablecer un equilibrio con todo este tipo de situaciones, sobre todo con los temas familiares que nos provocan pruebas tan fuertes, tan importantes, retos y chantajes emocionales tan enormes. Y normalmente los maestros más grandes que tenemos son aquellos que están en nuestro entorno y que aparentemente no podemos romper con ellos. Grandes maestros los hijos, los padres, la familia en general, maestros, el sumum de los maestros, nuestra pareja, porque delante nos pone un espejo de aquellas luces y de aquellas sombras que tenemos nosotros mismos. Y eso es la vida misma y la muerte misma. Un total crecimiento, un total renacimiento, un bajar y subir eterno. Y la manera de poder vivir esta experiencia humana es saber coordinarnos, saber estar en una armonía entre todo ello, porque a veces queremos un equilibrio perpetuo y permanente, y eso no es posible. Si nosotros miramos la propia naturaleza, la propia tierra, la Pachamama, que es nuestra gran maestra, veremos cómo las mareas suben y bajan de la mar, cómo las estaciones tienen sus ciclos y cómo todo emerge en la primavera y florece y tiene pura vida, como en invierno todo duerme y está descansando, y así como en la misma naturaleza hay periodos de éxtasis y periodos de declive, en el ser humano también existe todo ello. Y nosotros tenemos que aprender a navegar con todo ese círculo propio nuestro personal. La vida y la muerte es algo inherente al ser humano. La única certeza que tendremos cuando nacemos es que moriremos. Lo podemos hacer al cabo de un minuto, incluso de un segundo. También lo podemos hacer al cabo de años y años y años. Y yo os garantizo que cuando nos vamos al Valle de los Espíritus, ahí se hace un examen de conciencia, una valoración que hace el propio espíritu de aquello que hice bien y que hice mal. Obviamente, nos equivocamos muchísimo. Yo misma ahora estoy viviendo un periodo en el que por ignorancia, por más ignorancia de la que tengo ahora, hice cosas, no sé si terribles o malas, pero cosas en las cuales me equivoqué. Y como se dice en ese axioma tan conocido, es de sabio rectificar. Y uno de mis propósitos y de trabajo personal en este momento es poder reanudar, recomponer y cerrar todos esos ciclos que quedaron abiertos por ignorancia y que no se cerraron bien. Y obviamente el camino que ahora queda, tomarlo con más conciencia y ser más cuidadosa a la hora de ejecutar, de accionar, de llevar a cabo la cotidianidad de la vida. Como decía mi gran maestro, el chamán, el guerrero tolteca mexicano Antonio, cuando tú mueves una piedra del camino, por chiquita que sea, esa piedra se movió y ese camino y todo ese cuadro de ese paisaje, ese dibujo, es completamente diferente. Hemos de ser muy cuidadosos con todas aquellas acciones y con todos aquellos movimientos que tenemos en nuestra propia vida y ser unos maestros de la propia observación de mí mismo, sin juicios, sin análisis, sin torturas, porque nosotros tenemos una parte de oscuridad enorme, pero también tenemos una parte de luz enorme
y es el arte de saber convivir con una parte y con la otra lo que nos hace ser seres excepcionales y dioses viviendo una experiencia humana aquí en la tierra. A los muertos hay que llamarlos o hay que dejarlos tranquilos. Aquí tenemos una creencia enorme de que los muertos, nuestros antepasados y familiares, siguen con nosotros. Sí y no. Perpetuamente nos siguen, pero sí es muy posible que cuando ellos mueren, acaban con la vida y pasan a ese otro plano donde son espíritus, donde son difuntos, durante un periodo de tiempo sigan a nuestro lado. Y hay varios motivos. Primero, porque nosotros podemos tener como familiares y como amigos una tristeza muy grande y de alguna manera estamos reteniendo a ese ser que no sube, no cambia de plano, porque quiere acompañarnos en nuestra tristeza y de alguna manera quiere darnos consuelo. Puede ser como la famosa película Ghost del Patrick Swayze y la Demi Moore, de que allí hay algún hecho que hay que acabarse de cumplir, que no se cumplió y que tengo de alguna manera una promesa. Eso es algo que sucede muchísimo. Cuando hay algún misterio en la familia que está ahí perpetuado, carrinclón, oscuro, ese espíritu queda ahí hasta que todo eso sale a la luz y se vuelve a recomponer. Y recordemos que en el mundo espiritual no hay tiempo. Lo que aquí puede ser un minuto, allá pueden ser miles y miles de años o a la inversa. Puede ser que ese espíritu se quede porque ha sido una persona muy material, ha estado enganchado a las drogas o al alcohol o al sexo o ha sido un ludópata, etcétera, etcétera, y ese propio materialismo hace que él se quiera quedar aquí de alguna manera enganchado, y realmente se queda enganchado a todo ese tipo de vicios. Esos seres les cuesta a veces mucho saber de que no están muertos, porque siguen viviendo en una realidad paralela. Y en ese sentido, Los Otros, esa película hizo, a mi juicio, un trabajo impecable mostrando esa doble realidad que puede estar. Cuando nosotros estamos con una persona, hemos estado muy unidos, y eso pasa en las parejas, puede ser que uno de los componentes muera y que el otro le llore muchísimo, y que ahí quede de alguna manera también al cuidado de esa persona. Pero, como decía mi yaya, que era una gran persona muy sabia, todos los espíritus no tienen que estar aquí. Aquellos seres que se quedaron en la tierra junto a nosotros es porque tienen algo que solucionar, porque están enganchados por algún motivo o porque hay algún tipo de circunstancia que los retiene. Todos los espíritus, los seres que dejan la vida tienen que estar en otro plano y tener ahí su tranquilidad, su calma, al tiempo que a cada uno toque y de la manera que a cada uno le toque. No estamos en Todos los Santos, no es 1 de noviembre, pero por alguna extraña razón que ni comprendo ni quiero comprender, surgió esa consulta y surgió hablar de este tema que tanto me agrada y que tantísimo me apasiona. Porque igual como aprendemos a vivir, hemos de aprender a morir y tener claro que a cada momento estamos expuestos a tener ese cambio, vivir cada día como si fuera el primero de nuestra vida y cada día como si fuera el último de nuestra vida. Porque, como decía, la única certeza de la vida es que algún día moriremos. Hagámoslo con honor y preparémonos para ello. Es un placer acompañar a nuestra audiencia, a nuestros amigos del tiempo del jaguar. Envío tantas y tantas bendiciones para todos esos amigos que nos apoyan y sugiero una vez más que nos escriban a nuestra página web, a Facebook, chamanismoparatodos.com, porque ahí de alguna manera vamos a intentar solventar y dar un poquito orientación a aquellos temas que nos plantean. Gracias a todo el equipo técnico, realización, etcétera, etcétera. Es un placer poder estar aquí con personas tan maravillosas y nos volvemos a reencontrar en una nueva edición del Tiempo del Jaguar. Bendiciones para todos, Mitako Yoyasin. Ajo.